¿Cómo te amaneces con este resultado, Denise? Mira, si algo aprendimos de la elección mexicana del 2006, que fue tan contenciosa, tan aguerrida, es el imperativo de que se aclare realmente lo que ocurrió. Porque en México nos quedamos con una gran incógnita. Recuerdo el libro de José Antonio Crespo sobre esa elección. Que hablen las actas. Que hablen las actas, en la cual llega a la conclusión de que en realidad nunca vamos a saber en realidad quién ganó, porque como no hubo un recuento y como no se apostó, sí hubo un recuento muy parcial, una muestra selectiva de las actas, más no un recuento total. Entre más del 30% de la población quedó la gran pregunta sobre la legitimidad de las elecciones. Y en el caso mexicano se optó por no hacerlo. Yo creo que había un gran temor por parte de Felipe Calderón de abrir todas las actas por miedo a que pues quedara ahí evidenciado que quizá no había ganado, o que simplemente el hecho de abrir las actas generara una turbulencia política que después sería muy difícil frenar. Sea cual haya sido la racionalidad detrás del hecho, es que a mi juicio fue equivocado. Dejó tras de sí una elección cargada de preguntas y una elección que trajo consigo a un Felipe Calderón que venía ya, estaba parado bajo la sombra de la ilegitimidad, y que a raíz de ello tomó una serie de decisiones muy significativas, como la guerra contra el narcotráfico, que tuvieron repercusiones con las cuales todavía estamos cargando. Entonces se derivó toda una secuela muy desafortunada de acciones, eventos, y bueno, la falta de colaboración entre el PAN y el PRD en todo el sexenio, incluso para temas en los que estaban de acuerdo. Las divisiones de la izquierda que se viven desde ese momento, en fin, toda una serie de problemas complejos con los cuales venimos cargando, que creo que se van a reproducir en Venezuela si no se toma la decisión de hacer el recuento completo, porque hay una diferencia muy pequeña entre ambos candidatos. Se vive igualmente un clima de polarización, un clima, yo diría incluso de odio de clase, de enorme resentimiento y de desconfianza entre todos los bandos. Y recuerdo que en México a quienes se formaron muy claramente dos grupos: aquellos que exigían el recuento y aquellos que insistían en que se respetaran las instituciones. Pues no se podía respetar a las instituciones si no se recontaba los votos, porque si no quedaba siempre la gran interrogante sobre el comportamiento de esas instituciones. Entonces creo que la vinculación entre legitimidad y recuento va a ser el gran tema por venir en los próximos días en Venezuela. Sin duda. ¿Qué dices, Lorenzo Meyer? Lo mismo, que el tema del recuento aquí es fundamental, de cómo se haga el recuento. Es interesante que para los venezolanos no hubo lo que nosotros vivimos, de ir viendo durante horas y horas cómo iban las gráficas y el cruce, hacia abajo el de Andrés Manuel y hacia arriba el de Felipe Calderón, y que eso ya despertó muchas sospechas, porque qué curioso, parecían espejo, ¿no? Las paralelas. Aquí no, aquí hay unas fórmulas nuevas que hay que pensarlo también para nosotros. Es la computadora y tu papelito que te entrega la computadora. Sí, lo explicó el doctor Sobato hace ratito. Sí. Un voto electrónico. El voto electrónico. Y tú sacas tu comprobante de cómo votaste. Sí. Interesante. Ya hay dos resultados, ¿no? El que tú te llevas a tu casa y el que se queda registrado. Y entonces habrá que comparar ambos. Pero en fin, aquí no hubo ese prolegómeno que ya empezó a ser sospechoso. Simplemente se dijo rápido, más del 99% del voto contabilizado. Entonces lo único que queda es esos 3,000
pues incidentes de 3.000 inconsistencias o irregularidades que plantea ahora, Capriles existieron según su propio lo interesante dossier entregado de esto es que a pesar de todos los problemas que se tienen en América Latina, y Venezuela es un ejemplo de ese cambio que hemos tenido positivo hace un tiempo. Venezuela no tenía realmente, sus partidos estaban totalmente echados a la basura. Luego viene la fuerza, la personalidad, el caudillismo de Chávez, pero ahorita vuelven otra vez. Son partidos, en este momento ya no son personalidades, son dos fuerzas organizadas que están ya un tanto independientes de sus líderes. Son dos Venezuelas que tienen ante sí una dificultad que no son ellos solos. Estados Unidos también está dividido. También tenemos, no por 1 puntos y tantos de el triunfo de Obama, pero sí son dos países que se está viendo día a día en el proyecto de, por ejemplo, de los impuestos. No avanza Obama por la oposición de los republicanos. Italia, un desastre. Están los agrupamientos políticos coagulados y nadie puede salirse ni adelante ni hacia atrás. Y entonces Venezuela es nada más uno de los varios ejemplos que hay ahora de la polarización que puede dar en la inmovilidad de una sociedad. Ahí es donde les deseamos toda la suerte a los venezolanos, pero es muy difícil que se supere esto. Tendremos que estar viviendo y aprender a vivir con esas dos fuerzas están casi neutralizándose. Se dice que es una de las ventajas de la democracia, que tú no puedes pasarle la aplanadora al otro, y que entonces los movimientos de cambio son muy pequeños y a nadie dejan satisfecho, pero a la vez nadie queda enteramente dominando o derrotado. Aquí, aunque si finalmente se mantiene esto, Capriles, barbaridades, queda como una fuerza y una oposición muy poderosa, claro, que no estaba antes, que no estaba hace unos meses. Ahora queda con una fuerza enorme. Esto de ganar perdiendo es, en el caso venezolano, una posibilidad. En el caso de Maduro es aprender a manejar la coalición que tiene. Las grietas están ahí adentro del chavismo, a ver si puede llevarlo como una unidad. En cualquier caso, es de lo más interesante a mí. Maduro, bueno, viene de ser conductor de autobuses, ¿no? Viene realmente del proletariado, es otra cosa bien interesante. Lula y Maduro vienen de las partes más trabajadores, más populares de la sociedad, cosa que no se veía en América Latina en mucho tiempo. ¿Qué dice Sergio de Venezuela hoy? Pues que ya tenemos un epicentro de inestabilidad para los próximos meses, si no es que años, porque si uno compara la elección de octubre del 2012 con la actual, en aquella elección Chávez ganó por 10 puntos, 10.4. Sí, es decir, de 54.4 a 44. Fue una distancia enorme, y en la misma noche Capriles reconoció su derrota. En este momento lo que estamos viendo es una pérdida de 9 puntos. Es enorme. De ninguna manera eso quiere decir que es el fin del chavismo. Sí quiere decir que sin la presencia de Chávez, el movimiento como tal se hace más vulnerable. Y esa vulnerabilidad lleva a que las fuerzas que representa Capriles se planten ahora y digan: no reconocemos los resultados hasta que no se cuenten los votos. Lo que va a llevar a un escrutinio internacional extraordinariamente riguroso,
porque la comunidad internacional también está fracturada y fragmentada en torno a Venezuela, al fenómeno del chavismo. Y por supuesto habrá un sector que insista en que pues un voto es un voto y que le hagan como quieran, que cuenten las veces que quieran, pero que ganaron. Mientras que los opositores Capriles y sus aliados en la comunidad internacional van a insistir, estoy casi seguro, en la necesidad de nuevas elecciones, de la anulación de las elecciones dadas las irregularidades. ¿Qué va a suceder? No lo sé, pero en todo caso, más allá de lo que pasa en Venezuela, es un llamado de atención para México y para muchos otros países de América Latina sobre la fragilidad de la democracia electoral. Por donde quiera que le veamos, surgen los indicios de que los sistemas electorales no están funcionando como debieran para garantizar la legitimidad democrática que uno esperaría de unas elecciones. Todavía no sabemos qué va a pasar. Mira, estoy pensando en las elecciones en Nicaragua, estoy pensando en elecciones locales en México, no en las presidenciales del año pasado en México, pero sí en las locales, en donde constantemente se nos está recordando que hay inequidades muy fuertes y que no logramos crear un sistemas electorales a prueba de la suspicacia. Lo que sucede en Venezuela tiene su propia dimensión, pero seríamos unos irresponsables si no aceptáramos que al formar parte de la cuenca del Caribe, y Venezuela es un lugar, si uno ve el mapa, que tiene proyección hacia América del Sur y hacia América Central y México. Por tanto, pues creo que lo que suceda ahí sí va a repercutir en formas que es imposible anticipar en este momento, salvo que ese país está dividido y que el chavismo sufrió una derrota que francamente no me esperaba. Pues vamos a ver en qué termina esta historia. Desde luego que está el tema de la definición de un proyecto de país, porque lo que está en juego no solo son dos candidatos, sino efectivamente dos proyectos de país, dos maneras de entender la acción del Estado, dos maneras de entender el asunto de las políticas públicas. O sea, el altísimo contraste entre Capriles y Maduro no solo está en sus respectivas personalidades, que son muy fuertes las dos, sino en lo que representa cada uno precisamente para la conducción gubernamental de un país que ha tenido precisamente por la fuerza de Hugo Chávez una incidencia en otros tantos países de América Latina. Es decir, no solo se juega Venezuela, sino se juega también una parte importante de la realidad latinoamericana por el tipo de políticas públicas de Chávez, pues con Centroamérica, con otros países de América del Sur, en términos no solo políticos, sino incluso económicos, el tema del petróleo y la posibilidad que tienen varios países de América Latina de tener o no tener un trato preferencial en materia petrolera, pues también se juega evidentemente con esta elección que está, bueno, pues teniendo un punto crítico con el resultado del día de ayer.